Es curioso ver que los pobladores de aquel lugar se persignan antes de contar la historia del degollado de la noria, cada vez que se les pide que lo hagan, pero existe cierta particularidad en la forma en que la narraba la señora María. Ella recuerda claramente lo sucedido. En aquel tiempo no tenía más de 10 años de edad. Su madre la había enviado a la noria, a Arboleda, con una de sus tías, para que le ayudara con el negocio, el cual consistía en limpiar las casas, ya que la tía era una persona mayor y ya no podía hacer bien sus labores. María sabía muy bien que su tía ya estaba muy grande y pronto podía fallecer. Sin embargo, la niña no se llevaba bien con su primo, ya que le reprochaba el hecho de que no se preocupara por la salud de su tía, sino que únicamente le preocupaba el terreno que ella poseía, aunque ese sentimiento era correspondido de la misma manera por el primo. Esa noche el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien presumía de tener un carácter fuerte, por lo que no dudó ni un momento en correrlo, por lo menos hasta que se le bajara la borrachera. Enfurecido, le gritó: «¿Cómo que ya es hora de que dejes este mundo, no?» Con estas terribles palabras se marchó el primo tambaleándose de borracho. Al llegar la mañana, María salió como de costumbre por las tortillas. Ahí fue donde se topó con un grupo de personas que, asustadas, afirmaban que había pasado la carreta de la parca aquella noche. La pequeña se acercó a ellos para poder escuchar mejor lo que decían. Se trataba de una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la noria, de seguro alguien no tardaba en fallecer. Al instante pensó en su tía y de un salto corrió hasta su casa. Al regresar la encontró en su recámara. Como siempre, le pidió disculpas por no haber llevado las tortillas y le explicó lo que había escuchado. Y ella le confesó que todas eran unas viejas gallinas que se espantaban hasta de su sombra, que no creyera en semejantes cuentos, porque no dejaban nada bueno. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso, reclamando el por qué lo había corrido si finalmente lo iría a buscar. La tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, y cuanto menos le estaba gritando por los montes, como afirmaba el muchacho, quien sin creerle volvió a salirse de su casa, solo que esta vez azotando la reja. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, en la tienda se topó a las mismas señoras del día anterior, y de nuevo decían haber escuchado la carreta de la parca rondando. Una de ellas dijo que la había visto dirigirse a la casa del huerto, a lo que otra de ellas contestó que por nada del mundo se deben asomar cuando ande la carreta vagando, pues te podía confundir con la persona que anda buscando, y que cuando se da cuenta de que no lo eres, se enoja partiendo el cuello con la guadaña. Estas palabras lograron inquietar demasiado a María, quien regresó muy pálida a casa, recordando las palabras de aquellas señoras, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo. A todo esto le sumó la versión de su primo, quien aseguraba que su tía le había estado llamando. Fue entonces cuando María se armó de valor y caminó rumbo a la casa del huerto, donde dormía el primo. Al llegar estaba tendido en la hamaca. Le habló despacio, no fuera que se enojara y se quedara sin decirle nada. Se despertó enojado y le dijo que se largara. Ella le pidió que la escuchara, que lo que había oído esa noche había sido a la parca y que si se le ocurría asomarse ya no iba a durar otro día más. Pero el primo soltó una carcajada y la corrió sin más ni más. Esa misma noche su primo tomó de los cabellos a María, quien ya estaba dormida, advirtiéndole que ya no lo fuera a molestar, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil. Cayó sin más al piso. El primo salió corriendo creyendo que ella había fallecido, pero no era así. María se cercioró de que su tía estuviera bien.
Así pasaron otros días, sin que supiera nada del primo. Pero una tarde volvió con un genio de los 1000 demonios, alegando lo mismo, alegando que una de las dos había estado llamando a la puerta toda la noche. Y la tía, muy seria, le dijo que no podía hacer otra cosa más que las respuestas a sus malas acciones. Y desesperado gritó que no iba a creer esas cosas de que fue el diablo o la parca a llamarlo a la puerta. La tía le rogó que por nada del mundo fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, más necio, le advirtió que si volvían a llamarlo, no sabría cómo reaccionar. No pudieron hacer nada para detenerlo. Esa noche, un grito horrible rompió el silencio de la noria. Los perros aullaban, y el viento azotaba puertas y ventanas. Todo el pueblo se despertó ante aquel desgarrador grito que provenía de la huerta. La tía alarmada le pidió a María que fuera por un vecino para que fuera a ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varios vecinos, se encaminaron hacia el huerto. Dicen que lo encontraron en el portal de la puerta, con el cuello partido en dos y con una mueca de horror en los ojos. María y su tía sabían qué había ocurrido y no les quedó más remedio que rogar por el alma del joven, para que descansara y no deambulara por el huerto, debido al trágico fin que había tenido. Actualmente dicen que cada vez que alguien va a fallecer en la noria, los galopes de caballos se escuchan junto con el rechinar de llantas de una vieja carreta, y que desde el huerto se escucha un grito que horroriza a los pobladores, quienes se aseguran de cerrar puertas y ventanas, ya que se trata del alma atormentada del primo, que con horror se topa cara a cara con la muerte. En los días nublados y en esas tardes lluviosas se crea en Jalapa, Veracruz, el escenario perfecto para una película de horror. Quizá por ello el centro histórico tiene una zona que contiene leyendas escalofriantes, como la que a continuación se relata. Dice la conceja que hace mucho tiempo, unos habitantes del lugar decidieron construir una capilla cerca del parque, con el fin de tener un sacerdote que los apoyara religiosamente. Así comenzó a hacerse la tan esperada capilla, y cuando estuvo terminada, buscaron un párroco para que la atendiera. El tiempo pasaba y ningún sacerdote quería hacerse cargo de la capilla, sin explicación alguna. Meses de búsqueda fueron concluidos al encontrar a un joven sacerdote, recién salido del seminario, quien ocupó esa plaza. Entre los concurrentes de la nueva iglesia había una niña de alrededor de 12 años, que se distinguía por su sencilla belleza. El religioso le tenía simpatía y encanto desde que la vio. Con el paso del tiempo, ésta se convirtió para él en una obsesión y en un amor prohibido. Cuando la señorita cumplió 17 años y su belleza se había resaltado aún más, se enamoró de un joven que acababa de llegar de España, el cual también estaba muy enamorado de ella. Después de un breve noviazgo decidieron casarse. Carmen, que así se llamaba la joven, le dio la noticia a su confesor. Indignado y cegado por los celos, el párroco intentó convencerla de que no consumara ese matrimonio, asegurándole que su novio era un aventurero y cazafortunas. Ella hizo caso omiso a los comentarios y los preparativos de la boda continuaron. La tarde anterior a la ceremonia, Carmen fue a la parroquia para confesarse. El clérigo la recibió malhumorado, ya que al día siguiente tenía que oficiar la misa del casamiento. Su rabia fue creciendo mientras Carmen, en su devoción, cumplía el rito de la confesión. El hombre no se pudo contener y se abalanzó sobre ella con la finalidad de besarla. Después de una feroz lucha, él pudo dominarla y cometió, dicen, el deplorable acto de abusar de ella. En esos momentos cayó sobre Jalapa una horrible tormenta que, entre fuertes huracanadas, truenos y rayos, amenazaba con inundar la ciudad. El sacerdote, al verse acorralado por lo abominable de sus actos, le quitó la vida a Carmen y luego se la quitó él, en lo que se conoce como los berros,
A partir de ese momento, un par de fantasmas deambulan por el parque, precisamente en los días nublados y de lluvia. Esta fue la leyenda del crimen en la capilla de Jalapa, Veracruz. Leyenda al callejón del fallecido en Oaxaca. Esta historia ocurrió durante la época colonial en la calle que ahora se llama 2 de Abril, la cual conduce al centro de Oaxaca. En aquellos años existían los llamados serenos, hombres que salían por las noches con un farol de petróleo para iluminarse ante la ausencia del alumbrado público y con la noble tarea de patrullar las calles. El sereno iba armado y también llevaba un silbato. Cuando existía alguna eventualidad, informaba de qué se trataba, por ejemplo, si estaba por llover o si había algún problema en la comunidad. De lo contrario, solo gritaba: «Son las 12 de la noche y todo sereno». La gente al escucharlo podía dormir con tranquilidad, pues sabían que había un hombre recorriendo sus calles, vigilando su seguridad. Una noche, alrededor de las 12, se escuchó el desgarrador grito de un hombre en el callejón 2 de Abril. Mucha gente lo escuchó, pero no todos se atrevieron a asomarse por la ventana para ver quién era el que solicitaba auxilio. Además, por la oscuridad de la noche, no era posible ver bien de quién se trataba. A los pocos minutos vieron pasar a paso firme y deprisa al sereno, el cual se dirigía a la iglesia del Marquesado. Cuando llegó a la iglesia, tocó en la puerta con insistencia hasta que salió el sacerdote. «¿Qué sucede, hijo?», le preguntó el cura, a lo cual el sereno le contestó que en el callejón 2 de Abril habían atacado a un pobre hombre y que necesitaba recibir los santos óleos porque muy difícilmente podría sobrevivir. El cura, al escuchar esto, no dudó en brindarle el servicio religioso al moribundo, así que tomó sus cosas y un quinqué con el cual alumbrarse. Acompañó al sereno hasta donde le indicó. El sacerdote vio que en el suelo estaba tirado un pobre hombre quejándose de dolor. Tenía una herida grande en el pecho provocada por un cuchillo. El sacerdote puso en el piso adoquinado su lámpara y escuchó su confesión. El hombre que tenía la herida mortal terminó su confesión. El cura le dio la absolución de sus pecados y untó los santos óleos. A los pocos minutos falleció. El cura terminó su labor piadosa y miró a su alrededor. Se encontraba solo en la calle, pues el sereno había desaparecido. El hombre de Dios sintió curiosidad por ver a quién había confesado y se llevó una espeluznante sorpresa. El hombre que yacía en el piso sin vida era el sereno, el hombre que fue a tocarle desesperado a su iglesia. El sacerdote, al ver esto, por poco se desmaya. Hizo un gran esfuerzo por tomar sus cosas y regresar a su hogar. Al día siguiente, el sacerdote cayó enfermo y duró varios días en cama. Cuando se repuso de este hecho insólito, el sacerdote perdió la audición del oído derecho, con el cual escuchó la confesión del moribundo.